Sí, estamos en Diario Crítica con el señor Gustavo Villa. Él es secretario general de la Superintendencia de Bancos y él va a explicar un poco sobre el tema de las nuevas medidas que está dictando el sector bancario para ayudar a la gente en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Que hay mucha gente con incertidumbre, porque no solamente porque se va a enfermar, sino por el tema económico, ¿no? Señor Villa, ¿cómo funciona eso de los préstamos modificados que menciona ese comunicado que salió ayer? ¿Cómo puede un cliente llegar con el banco y modificar los términos y el pago de su préstamo? Sí, bueno, gracias, señor Navarro. Buenas tardes y por la oportunidad que nos ofrece a la Superintendencia de Bancos de aclarar y ampliar un poco más las medidas que hemos adoptado en el día de ayer. En efecto, ya quisiera comenzar por explicar que las medidas que tiene la Superintendencia, las facultades legales que tiene, van en el orden de preservar la estabilidad financiera del sistema bancario. No son medidas como pueden ocurrir en otros países que tienen bancos centrales, no son medidas que apuntan a inyectar más liquidez ni a hacer controles de cambios en las tasas de interés, sino que el ámbito y la facultad que tiene la superintendencia va en el orden de la supervisión de los bancos y por ende, entonces lo que tratamos es de velar por que los clientes de los bancos puedan cumplir con sus obligaciones manteniendo la viabilidad financiera y que se ha visto un poco afectada por este tema de salud pública derivada de la propagación del virus COVID-19. Uh-huh. En ese sentido, y teniendo eso muy claro, lo que hemos hecho es permitirle a los bancos y darle los suficientes instrumentos a los bancos para que ellos puedan modificar los términos y condiciones de los préstamos con sus clientes, ya sean personas, ya sean pequeñas empresas, ya sean clientes grandes, modificar los términos y condiciones dando periodos de gracia, modificando las tasas de interés, acomodando los plazos de los préstamos de forma tal que no se afecte la relación banco-cliente que en este momento es tan importante. Ok, y uno como cliente, uno se acerca al banco, uno les señala que está teniendo problemas para el pago de la obligación. ¿Cómo funciona eso? Sí, en efecto, lo que la regulación dispone es que aquellos clientes que han tenido algún tipo de atrasos en los últimos 90 días o aquellos clientes que por la situación de los temas derivados de COVID-19 van a haber mermado sus ingresos para poder atender sus obligaciones financieras y demás otras obligaciones de naturaleza económica con sus acreedores y con sus trabajadores. Esos clientes están en la facultad de pedir al banco algún tipo de modificación de sus términos y condiciones de los préstamos o viceversa, el banco en atención a la evaluación de su cartera de préstamos y sabiendo de que hay un grupo de deudores en condiciones homogéneas que se van a ver afectados, él puede favorecer estos préstamos a estos clientes en términos de nuevos plazos y condiciones. Ok, para que me quede claro, los que aplicarían a este tipo de beneficios, por llamarlo de alguna forma, son personas que ya están en una situación de morosidad previa a la entrada del problema del COVID-19. Exactamente. Ya lo que hemos dado es ampliado un poquito el compás porque sabíamos que la situación de la economía no estaba quizás de lo más favorecida posible. Obviamente teníamos sectores con muy baja, con una pérdida de dinamismo importante, y lo que ha hecho esta situación es acelerar y agravar más la situación de esos clientes. Entonces, si el cliente ya venía en una condición desfavorable, esta situación lo que ha hecho es acelerar ese tema. Entonces, lo que hemos hecho es
tratar de poner un horizonte de tiempo de que si los clientes ya venían en condición mal en los últimos 3 meses, entonces esos clientes que no habían podido cumplir con sus obligaciones sean susceptibles de poder entrar en esta nueva modalidad de préstamos en los cuales se vuelven a acomodar a términos y condiciones que para ellos les sean más factibles de cumplir en términos de tasa de interés y plazos. Ok, ya hay clientes personales, corporativos que se están acercando a los bancos para pedir ese tipo de beneficios y ya están los bancos dispuestos a recibirlos y atenderlos. Esa es una medida que aprobamos en la tarde de ayer. Con la asociación bancaria ya veníamos conversando al más alto nivel de los presidentes de los gremios e inclusive de nuestras más altas autoridades económicas. Y ya esa era una medida que era de conocimiento de los bancos. Esperemos, y lo que la regulación se ha aprobado es que le ha dado un plazo de 120 días, o sea, los próximos 4 meses, para que los bancos puedan y los clientes puedan también acercarse y convenir nuevos términos y condiciones que favorezcan el pago de esas obligaciones. Ese periodo de 120 días para evaluar si un cliente aplica modificar sus términos, eso no es demasiado tiempo para una empresa que de repente está en problemas y encima de eso le cayó el COVID-19. Muy buena tu pregunta. O sea, dadas las condiciones actuales ahora mismo, se pueden quebrar de aquí a 120 días. No es que hay que esperar 120 días para tener una solución. Yo quiero que eso quede claro. Es que el plazo para que ellos puedan, porque obviamente no pueden tener a todos los clientes y tener una solución inmediata. Estamos hablando de base de clientes que superan las decenas de miles. Entonces, eso no es una situación que podemos esperar que una institución bancaria pueda resolverla de forma inmediata. Lo que hemos dicho es, en los próximos 4 meses, los bancos van a tratar de ir acomodando en todo este espacio de tiempo a toda su base de clientes que ellos sientan que se ha visto modificada, que se ha visto afectada. Ok. ¿Cómo van a hacer en términos de atender a la gente vía online y por llamadas telefónicas? Porque como hay una serie de restricciones para la atención al público en los locales, ¿hay algún tipo de adecuación en la plataforma digital o van a aumentar el personal que va a trabajar por teléfono, el call center? ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, también, excelente pregunta. Obviamente yo creo que esa parte la estamos dejando porque los bancos tienen la manera, ya sea a través de sus servicios de banca en línea o habilitando líneas especiales o trabajando con call centers. En fin, los bancos tienen las herramientas tecnológicas para poder acceder de una forma mucho más rápida a sus clientes. E inclusive, la regulación no solo contempla que el cliente pueda acercarse, sino que el banco pueda tener soluciones de forma integral para un grupo de deudores homogéneos de toda su cartera de préstamos. Por ejemplo, si quisiera ofrecer una tarjeta para sus clientes si quisiera ofrecer una alternativa para sus clientes de tarjeta de crédito, son medidas que puede tomar de manera directa desde el banco sin necesidad de que cada cliente esté cerca. Okay. ¿Qué es lo que debe explicar un cliente, aparte de la condición de morosidad en que ya está? ¿Qué es lo que tiene que demostrar en términos de su afectación por el COVID-19 para que el banco le acepte su solicitud de que se le cambien los términos, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio que va a aplicar el banco? Sí, obviamente eso va a ir dependiendo caso a caso y por eso es que no podemos tener soluciones que sean integrales o únicas para todos los clientes, porque cada cliente es diferente. Por ejemplo, un taxista, evidentemente, que podía cumplir y que estaba cumpliendo con sus obligaciones, porque podía atender X cantidad de clientes y tener un volumen de ingresos diarios, en una coyuntura como esta, obviamente no va a poder satisfacer su nivel de ingresos para cumplir con sus obligaciones bancarias. Entonces, ese tipo de casos, o un restaurante que antes podía vender X ingresos y que ahora no atiende al mismo número de clientes, es otro ejemplo en el cual es obvio
de que el banco puede atender esa situación. O un pequeño emprendedor que está haciendo un negocio de su casa y que pudiera atender a clientes que podían tener muchas ventas o relacionamientos y que ahora no lo puede hacer por situaciones de salud pública. Entonces, ese es otro ejemplo en donde hay condiciones que van a ser muy específicas de cada quien, en el tipo de negocio que opere cada quien, que los bancos puedan atender y que los clientes puedan acercarse a los bancos para tratar de reestructurar sus operaciones de crédito. Oiga, ¿con cuánto dinero cuenta el sistema bancario sobre ese colchón anticíclico que menciona aquí en el comunicado? ¿De cuánto es ese dinero? ¿Cuánto debería tener cada banco y cuánto debería durarle ese colchón anticíclico que se dice ahí? ¿Y para qué sirve también? No sabía que se buena pregunta. Mira, la reserva dinámica es una reserva que ha pedido la superintendencia desde el año 2013 a los bancos, y esa reserva se crea de las utilidades que los bancos han tenido a lo largo de todo este tiempo cuando la economía estaba muy bien. Es como si fuera, para ponerlo en los términos más simples y sencillos posibles, es como un pequeño ahorro, es un pequeño colchón que los bancos tenían en su patrimonio. ¿Cuándo iba a ser usado ese colchón? Cuando la situación de la economía no fuera lo más favorable posible. En otras palabras, cuando la economía va bien y todos los negocios marchan bien, yo separaba un pedacito de mi capital para reservarlo, para guardarlo ahí. ¿Para utilizarlo cuándo? Cuando la economía, como siempre la economía son ciclos, hay ciclos altos y ciclos bajos. Cuando hubiera una situación que ameritara uso de ese colchón, entonces la superintendencia le dice a los bancos: ok, ahora estamos en una condición no favorable, usted puede usar ese colchón para no realizar gastos que de otra manera van a perjudicar su estado de ganancia y pérdida y su propensión a prestar y aumentar su balance. Entonces, para eso sirve ese colchón. Ese colchón es de aproximadamente, en este momento, esa reserva es de aproximadamente, en este momento, 1.250 millones de dólares. Es todo el sistema. No todos los bancos van a usar eso. Pero no todos los bancos van a tener necesidad de usarlo. Algunos sí y otros no. Entonces, lo que esperamos es que esta medida de liberar esta reserva permita a los bancos seguir teniendo la disposición de seguir prestando, porque saben que un gasto que tuvieran que hacer para reservar, ya ese gasto está cubierto por ese colchón o ese ahorro que ya se hizo en años anteriores. ¿Esos 1.200 millones ese colchón son para todo el sistema o solo para un banco en particular o un grupo de bancos? No, eso es la suma de las reservas que han hecho todos los bancos que operan en el sistema. ¿Y con eso cuentan actualmente? Es actualmente con eso que cuenta el colchón. Exacto, ese es el colchón que está ahí, como quien dice, en el patrimonio de los bancos. Oiga, usted sabe que ahora mismo, en la mañana, en la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley, o sea, está todavía comenzando eso, pero tiene el apoyo de 45 diputados del total de los legisladores, ¿no? Y está hablando de una suspensión por 90 días prorrogable de pago de préstamos hipotecarios, comerciales y préstamos al sector hipotecario. Si eso llega a aprobarse en la Asamblea y el presidente le estampa la firma, ¿ustedes están dispuestos o sea, no tienen ningún tipo de objeción a una ley de esa naturaleza? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Mire, hoy vimos y revisamos de una manera preliminar el proyecto de iniciativa legislativa parlamentaria de la diputada Rodríguez. Sí. Y nosotros sentimos que quizás muchos temas que son el espíritu de lo que busca este proyecto de ley ya han sido adoptados en esta medida regulatoria. ¿Qué es lo que busca la diputada Rodríguez? ¿Qué es lo que persigue? Nosotros sentimos que lo que ella busca es, al final del camino, un alivio para los clientes bancarios.
Lo que nosotros quizás tenemos alguna diferencia es que no estaríamos muy inclinados por hacer suspensiones o moratorias de manera extensiva. ¿Por qué? Porque lo que no queremos introducir en el sistema son medidas que, en lugar de preservar la estabilidad, lo que creen son desequilibrios. Como usted sabe bien, los bancos operan no solo con los fondos de sus accionistas, sino que operan mayoritariamente en una proporción de casi un 90% con los ahorros de los depositantes. Eso es lo que los bancos utilizan para prestar, no otra plata, los ahorros de los depositantes. Y a los clientes que toman préstamos, le decimos: usted no paga, entonces me tengo que virar al otro lado de la ecuación a decirle a los ahorristas: usted tampoco le puedo pagar. Entonces, lo que eso puede propiciar, sin que ese hubiese sido el espíritu que ella buscaba, o que puede buscar cualquier iniciativa que quiera lograr lo que quiera hacer un alivio o alguna ayuda para los clientes, es que la gente, si le dice no te voy a pagar intereses en tus ahorros, va a decir: yo prefiero sacar mis ahorros de aquí. Entonces, ese desequilibrio entre lo que presta, entre el ahorro y la inversión, es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, esa es una medida que por lo menos creo que Italia la hizo y creo que Francia también. ¿Y por qué Panamá sería diferente a ellos? ¿Qué afecta más a Panamá de lo que afecta a ellos? Así iniciamos nuestra conversación. Cuando iniciamos la conversación, dije: la gran diferencia de nuestra economía es que nuestra economía no tiene un banco central como tiene el resto del mundo. Entonces nosotros no tenemos capacidad ni facultad para operar en la esfera de la política monetaria. Nosotros no tenemos herramientas en Panamá, ninguno, ni la superintendencia, ni el Ministerio de Economía, ni el Banco Nacional, para tener controles sobre las tasas de interés, sobre moratoria o sobre inyectar dinero al banco, a menos que el gobierno se tenga. Entonces, ese tema es lo que hace a Panamá diferente del resto del mundo. Entonces, ese tema, quizás, obviamente, no necesariamente todo el mundo maneja esto con ese nivel de detalle, pero ese es un tema que a nosotros nos hace diferente. Nuestra actuación, por eso, en el sistema financiero va siempre por el lado de tener una buena supervisión y que tengamos una red de seguridad financiera que blinde a que los clientes que ahorran en los bancos, en todos los bancos en Panamá, tengan su dinero seguro. Esa es la gran diferencia, señor Navarro. Ok, viendo el comunicado que mandaron anoche, las medidas no tienen como no tienen un plazo en el tiempo, ¿no? O sea, las medidas son temporales, pero no dice cuánto tiempo van a estar. Eso son los 120 días a que se refiere ahí. Exacto, lo que hemos dicho le hemos dado en una primera instancia, y esperemos que esta crisis de salud pública no se nos extienda más allá de 4 meses, ¿no? Si tuviéramos la eventualidad, y Dios nos oiga de que eso no sea así, de que esto se extiende más allá de 4 meses, entonces la superintendencia tendría y va a estar obligada a evaluar si extiende las medidas o si inclusive incorpora dentro de este camino, viendo en atención a cómo va evolucionando. Esta es una historia en desarrollo. Vamos a ir viendo si se requieren algún otro tipo de medidas adicionales todavía.